Le vamos a dar inicio al conversatorio. Este es un conversatorio más informal que el del sábado pasado. Vamos a utilizar este micrófono. El que quiere intervenir, inicialmente va a intervenir el doctor Edwin como escritor de varios libros de la historia de San Juan, para que vaya quedando pues el registro acá audiovisual que está haciendo Jorge Rojas. Yo les quiero plantear un conversatorio que vaya más allá de las fechas, de los datos históricos. Claro, inicialmente pues se hace necesario la introducción de la fecha, de los datos históricos, pero sería bueno nosotros reflexionar aquí y pensar qué representan estos 245 años para San Juan. ¿Qué ha pasado culturalmente, socialmente, en estos 245 años? Nos hemos desarrollado, nos hemos avanzado, hemos quedado relegados en el tiempo con otros municipios, estamos posicionados culturalmente. Entonces, además pues de toda esa parte histórica que va a introducir el doctor Edwin, sería bueno que nosotros reflexionáramos, fuéramos más allá de los datos históricos, de los nombres, más allá de Antonio de la Torre, y pensemos proyectivamente también en el San Juan futuro, en el San Juan de ayer, el San Juan presente y el San Juan futuro. Entonces, arrancamos el conversatorio y le doy pues la palabra al doctor Edwin para que inicie. Muchas gracias. Entonces, tiene esto aquí para que se grabe el audio. Bueno, la inquietud para escribir un folleto, una monografía de cómo se fundó San Juan Nepomuceno nació, y lo reconozco, inspirado en ese bagaje intelectual que tiene el profesor Roberto Arrieta Barrios, a quien siempre he admirado, y él en realidad ha sido la persona en la que yo he tenido lo he estado como siguiendo en esa parte intelectual. Y además el profesor Roberto Arrieta tiene una cualidad: es minucioso en buscar la información, sabe redactarla. Probablemente eso yo no lo tenía, porque no, pero con usted lo aprendí mucho, leyendo sus libros y todos sus escritos. Me ha servido, o sea, lo digo porque de usted aprendí, porque decir que uno aprende de muchas personas, de otros libros, de otros escritores, es verdad. Yo como escritor he seguido las pautas de pronto de García Márquez, de Kafka, de Hemingway, que me gusta mucho, Fedor Dostoyevsky, bueno, una cantidad de escritores que a mí me gustaba mucho, y que yo me ponía a aprender la técnica de la escritura, cómo ellos escribían, cómo se paraban en un punto, cómo usaban una coma, bueno, y eso es lo que sirve para expresar las cosas bien. Entonces, no solamente García Márquez es el especialista en eso, Álvaro Cepeda Zamudio es especialista en decir muchas cosas bonitas, y así sucesivamente. Bueno, a raíz de todas estas cosas, un día dije, bueno, yo comencé a escribir un libro que se llama San Juan Nepomuceno, 100 años de amor y olvido. Y precisamente escribí el libro a partir del año de 1848, 14 de agosto de 1848, cuando nace Diógenes Arrieta. Pero resulta que había un personaje anterior a Diógenes que me gustaba mucho a mí, era Rafael Núñez Moledo, que había nacido un 27 de septiembre de 1825.
y que se convirtió en una lumbrera, 4 veces presidente de la República. Y entonces, ese personaje, Rafael Núñez, siempre me llamó mucho la atención a mí y yo me gustaba leer todo lo concerniente a él. Entonces, a raíz de que los primeros escritos no comenzaron cuando San Juan se funda, tenía un vacío ahí de 1776 a 1848. Y entonces eso fue lo que comencé a tratar de llenar. Para uno tratar de llenar esos espacios, no lo puede hacer de buenas a primeras. Entonces uno tiene que irse, bueno, en el 1492 Cristóbal Colón llega aquí a América y entonces comienza la historia. En el 1492 se acaba la Edad Media, porque ese fue el fin de la Edad Media con el descubrimiento de América. Entonces ya uno va viendo cosas así. La Edad Media fue un periodo terrible para el ser humano, de oscurantismo, le dicen todo el mundo, de imposición de la Santa Inquisición. Bueno, descubierto América, comienzan unas etapas, que es el descubrimiento, la conquista, pero después viene una cosa importante, que es el virreinato de la Nueva Granada. Entonces, ¿por qué se hace un virreinato de la Nueva Granada? Hombre, para tratar de tener un gobierno que controle muchas cosas. Ya estaba el virreinato de México, el del Perú, había varios virreinatos. Y nuestro virreinato, que fue fundado por allá en el año de 1735, creo. Resulta que coincide, fíjense, la historia es así. La fundación del Virreinato de la Nueva Granada coincide con el nacimiento de un joven que se llama Antonio de la Torre y Miranda. Cuando Antonio de la Torre y Miranda llega aquí a Cartagena de Indias en el año de 1774, ya tenía 39 años, más o menos, ¿verdad? 40, 39 años. O sea, era un tipo ya teniente coronel y cuando llega poco tiempo lo nombran capitán de la corona española. Este era un hombre curtido en las cuestiones de la milicia, no era un inexperto. ¿Y por qué vino aquí a América? Precisamente porque para el año de 1774 iba a haber cambio de virrey. Al virrey de aquí, de la Nueva Granada, apellido Flores, lo nombraron virrey de México. Y entonces trajeron un nuevo virrey de apellido Guirior. Y Guirior pidió, dentro de los oficiales importantes, a Antonio de la Torre y Miranda, que vino a acompañarlo y a cuidarlo. Entonces así se inicia la llegada de Antonio de la Torre y Miranda, acompañando y vigilando y protegiendo al nuevo virrey que venía a reemplazar al virrey Flores, que se iba a hacer virrey de México. Bueno, cuando llega, encuentra que aquí en estas tierras hay la gobernación de Cartagena de Indias. La gobernación de Cartagena de Indias poseía un territorio excesivamente extenso, prácticamente sumido en los bosques, en las montañas, y la gente de pronto desperdigada por todos estos territorios, y la gobernación de Cartagena de Indias se extendía desde el mar Caribe hasta los confines del río Sinú. Era un territorio bien extenso, cogía el departamento del Atlántico y todo esto.
Al mismo tiempo, en el virreinato existía también la gobernación de Santa Marta, de Magdalena y otras más en el interior. Pero aquí en la costa las dos poderosas era la de Santa Marta, que llegaba hasta La Guajira, Magdalena, ¿no es así? Y la de acá de nosotros, de Cartagena de Indias, que era bien extensa. En el preciso momento en que llega Antonio de la Torre y Miranda, el gobernador se llama Juan de Torresar Díaz y Pimienta. Hombre religioso, católico, apostólico, devoto de San Juan de Nepomuc, santo que tenía poco tiempo de haber sido canonizado, en el 1350. ¿No es así? Tenía poco tiempo y sin embargo se considera un santo milagroso, que tenía muchos feligreses adeptos y muchos ya iban siendo como partícipes de ese santo. Y Juan de Torresar que creía mucho en San Juan de Nepomuceno. ¿Por qué se puso este pueblo San Juan de Nepomuceno? El profesor Roberto Arrieta, que fue quien investigó esto, me lo confesó. Hombre, Juan de Torresar, el gobernador, le dijo: mira, ahora que salgas en las correrías, que vas a hacer lo que vas a hacer, quiero que uno de los pueblos que funde lo llame San Juan Nepomuceno. ¿No es así, profesor? ¿Y por qué? Hombre, porque yo soy devoto de él. Era un santo que de pronto no era conocido aquí en América, no es así, porque un santo checoslovaco, no era el santoral de España, ni de Francia, ni de Holanda, ni de Italia, no es así, que eran los santos mayores. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Entonces, voy a concluir aquí para que ustedes sigan. El gobernador Juan de Torresar Díaz y Pimienta habla con el teniente coronel y le dice: hombre, yo tengo en mis planes hacer una averiguación de todas estas tierras que se extienden hasta allá, hasta el río Sinú. Ya todo eso se conocía. ¿Por qué? Porque don Pedro de Heredia y su hermano Alonso de Heredia habían estado en el río Sinú, hicieron cachichí, mataron una pila porque ellos su fundamento no era formar un pueblo y cosas así, su fundamento era conquistar y apoderarse de lo que encontraban. Entonces don Pedro de Heredia por eso tenía tan mala fama, porque era un tipo arbitrario, que donde llegaba era hacerle el daño a la gente, y lo mismo su hermano. En cambio, Juan de Torresar había pensado lo contrario. No, aquí lo que vamos es a organizar, no vamos a saquear. Y afortunadamente llegó un hombre pulcro, honrado, capaz, con buena experiencia, que se llamaba Antonio de la Torre y Miranda, un tipo de 40 años, con el grado de capitán de la Armada Española, que llegó al virreinato. Fue comisionado y hay dos libros que relatan todas estas historias, que es un libro precisamente de apuntes históricos que escribió el mismo Antonio de la Torre y Miranda, y otro libro confirmatorio de todas estas cosas, que es de Pilar Moreno de Ángel. Bueno, entonces, como la historia no la hace una sola persona, vamos a ver los relatos de aquí en adelante de otros integrantes de esta tertulia. Así que yo me aparto ahora, le doy la palabra, por ejemplo, al que quiera. Sí, yo solamente para destacar el tipo de personalidad de Antonio de la Torre Miranda, uno de los conquistadores serios que envió la corona española, que
no vino a explotar a los indios, a violar a las indias, ni nada de eso. Hizo una extraordinaria gestión y no solamente... Hay que tener en cuenta que no solamente fundó a San Juan, fundó 43 poblaciones y a cada uno le puso su respectivo nombre. Que no es facilito bautizar 43 poblaciones. Sí, y él las cumplió. En algunas conquistas que hizo, algunas fundaciones, porque él fundó y refundó. Encontró algunas poblaciones que ya estaban fundadas, como el caso de Arjona, del Carmen de Bolívar, y le puso los nombres. Y en algunas oportunidades los indios que encontró no les gustó el nombre que les puso, y sin embargo él no maltrató la cultura del aborigen, él respetó al aborigen. Él no los maltrató y dejó que los indios le dejaran el nombre aborigen que tenían. Y les voy a dar el ejemplo. Montería no se llamaba así. El nombre que le puso él fue San Jerónimo. Y sin embargo a los indios no les gustó ese nombre. Y le pusieron Montería por el lugar donde iban a las cacerías. De ahí de monte, a cazar animales de monte. De ahí viene Montería. Ellos no les gustó el nombre de San Jerónimo. Otro ejemplo es de Sincelejo. Sincelejo le puso San Francisco de Asís. A los indios caribes que habitaban la región esa les gustó el nombre del cacique Chinchelejo. De ahí viene Sincelejo. Otro ejemplo también es de Oveja. No les gustó el nombre de Oveja y le cambiaron el nombre. Fíjate, él no maltrató a los indios ni se puso a llevarles la contraria. Él respetó la cultura del aborigen, contrario a lo que hicieron los otros, que al indio lo maltrataron. Él no hizo eso. Pues entonces sí, mi intervención va para destacar a ese gran hombre que envió la corona española y que le pagó mal. Él murió en la gran miseria y fue a morir en su pueblecito de allá de España, en la gran miseria y enfermo de aquí. La corona española ni siquiera lo trató cuando él se comunicó que estaba enfermo aquí, ni lo atendieron. Sí, esa es mi intervención. Yo retomo. Quiero agregar esto, mire. Probablemente la mayoría de estas gentes españolas eran ilustradas, que sabían, tenían conocimiento de lo que habían hecho otros prohombres importantes. Ustedes se acuerdan que Filipo II de Macedonia tuvo un hijo, Alejandro Magno. Alejandro Magno hizo el imperio más grande del mundo. Llegó a los confines de la India y no pasó porque había un terraplén de nubosidad, de neblina, que toda la gente decía que ese era el fin del mundo. Por eso no pasó a la China ni pasó al Japón. Eso que pensaba Antonio de la Torre y Miranda, Alejandro Magno también lo hizo. Alejandro Magno siempre respetó las culturas por donde iba pasando. Entonces fíjense, los hombres se van aprendiendo de los otros hombres. Mi apreciado doctor. Y corroboro la importancia de este hombre. Mire, hizo la correría de Cartagena hasta Montería y hasta el Golfo de Urabá sin ayuda del gobierno, con su propio sueldo. La fundación de 43 pueblos lo hizo con plata de su propio sueldo y no del gobierno. Otro aspecto más importante, fue el hombre más importante de la expedición botánica que fundó José Celestino Mutis. Y para corroborar más, mire, se enfrentó a los terratenientes del Sinú, los venció y le repartió la tierra. Ahora, ¿cuál es la importancia de Antonio de la Torre y Miranda para nosotros? Antonio de la Torre y Miranda hizo la primera reforma agraria que se llevó en nuestro territorio. La primera reforma agraria que se llevó en nuestro territorio. Ahora, esta empresa se lleva a cabo
porque en España hubo un cambio de la dinastía de origen español por la dinastía francesa. Y Carlos III, que era el rey de España en esa época, era una persona ilustrada. Mire, aquí en América no se le ha dado la importancia que tiene Antonio de la Torre y Miranda. Y yo me apoyo en él para decirles que esta persona enjuta, flaca, quijotesca, también... ¡Epa! A Tomasito Lovelo. Me voy a apoyar. Pregunto por Tomasito. Me voy a apoyar en este grupo porque yo me sentí un poco desilusionado. A mí se me meten las cosas y ciertas locuras. No podía dormir. Digo, yo voy a hacer un homenaje a Diógenes. Y aproveché el 7 de agosto, que fue su muerte. Y al mismo tiempo digo, vamos a celebrar también el 10 de agosto, que es la fundación de San Juan Nepomuceno. Entonces, mire, en la época de la colonia, nada más existían 4 pueblos: San Benito Abad, Tolú, Mompox y Simití. De Cartagena hasta lo que hoy es Gambote, existía un tapón, existían las selvas de los Montes de María. Entonces, toda esta población de los Montes de María hasta lo que es Tolú estaba conformada por una serie de personas que se dedicaban al robo, a quitar tierras. Entonces ahí fue cuando Carlos III envía a Antonio de la Torre y América para que venga y llegue a Cartagena. En Cartagena, Juan de Torresar Díaz Pimienta lo nombra en el año 1000, él llega en 1774, lo nombra en 1773 y empieza la correría. Pero la grandeza de, usted sabe lo que es hacer una correría sin plata. Le pagaban y con eso. Usted sabe lo que es enfrentarse a los terratenientes del Sinú. Por eso es que este hombre hay que admirarlo. Hay que admirarlo. Ahora, y para que lo sepan ustedes, ¿sabe quién fue el que le abrió el camino mochando grandes... Mire, en los Montes de María no penetraba la luz del sol. ¿Y sabe quién ayudó a Antonio de la Torre a romper las montañas de María? Los negros de Palenque. Los negros de Palenque. Y con los negros de Palenque y un yesquero, porque en esa época existían los yesqueros, quemaron todo eso y abrieron un territorio y llegaron a lo que es hoy el Carmen de Bolívar y Oveja. Y llegaron cerca a una población que en esa época se llamaba Pileta. Hoy es Corozal. Mire, y la importancia de todo este recorrido se da porque él trabajó con un muchacho de 15 años que era lo único que lo acompañaba y un perro. Entonces, hay una cuestión que hay que aclarar sobre la fundación de los pueblos. Y eso yo se las voy a decir ahora. Resulta que Antonio de la Torre y Miranda funda San Juan. Oigan esto que les voy a decir. El Carmen, el 6 de agosto. San Jacinto, el 8 de agosto. San Juan Nepomuceno, el 10 de agosto. San Cayetano, el 13. Pero esto es inaudito, esto es absurdo. Pero ahí es donde viene que los que desconocen la historia tienen que repetirla. Resulta que Antonio de la Torre no funda estos pueblos en 4 o 5 días. Antonio de la Torre y Miranda empieza el recorrido de la fundación de estos pueblos en su 4º viaje. Y sale de lo que es hoy Gambote. ¿Por qué Gambote existía? Porque el canal del dique no es un canal natural, es un canal artificial. Entonces llega ahí a lo que es Gambote hoy.
Y de ahí se meten Palenque. Gracias a los palenqueros, nosotros podemos decir que tenemos 4 pueblos hermanos. ¿Entiendes? Pero la importancia de todo esto, radica en que no fue Antonio de la Torre, lo hacía por folclore. ¿Sabe lo que hacía? Él funda San Juan el 10 de agosto de 1776. Pero resulta que en San Juan hay una confusión, y me perdona un acto de vanidad, usted lo sabe, doctor. Quien corrigió la fecha de fundación de San Juan fue mi persona, cuando mandé todos mis documentos al Consejo. Y el Consejo lo decía. Había un error, Había un error y había una confusión. Tenía un error, ¿Entiende? Entonces, mire, lo más importante para nosotros, que San Juan no fue fundado en esa época. Esa fue lo que hizo, y esto sí tiene validez histórica. Antonio de la Torre lo que hizo fue lo que hacían todos los españoles. Los españoles, cuando fundaban un pueblo hacían una ceremonia. ¿Cuál era la ceremonia? Poner el pendón real, una misa, y repartir las tierras, y ponían testigos. Por eso es que San Juan se funda no en 4 y 6 días de diferencia, sino en 5 meses. La historia de la fundación de estos pueblos comienza con el mes de marzo hasta el mes de 1778 y 79. Y este es el motivo por el cual dicen que San Juan fue fundado el 78 y el 79. Eso es una equivocación. San Juan fue fundado, y esto sí es verdad, el 10 de agosto de 1776. ¿Sabe por qué fue fundado ese día? Porque ese día Antonio de la Torre hizo la ceremonia que hacían los españoles para fundar los pueblos. Y entonces comenzó la vida jurídica de estos pueblos. Nombraron a su primer alcalde, Manuel de Tapia. El cabo Manuel de Tapia. Y nombró a uno que era el jefe de los alcaldes y de los pueblos de los Montes de María, el de San Jacinto. El de San Jacinto, ahora me va a fallar la memoria, el de San Jacinto era el cabo de justicia de los pueblos de San Juan, San Jacinto, el Carmen, y entonces superior. Y hay otra cosa que desconocen los sanjuaneros. Resulta que San Cayetano resultó más importante que San Juan. Pero para que lo sepan también los de la historia local, San Juan fue superior al Carmen, fue superior a todos los pueblos. Y los sanjuaneros de esa época se distinguieron por la aplicación en el cultivo de yuca, ñame, plátano. Ahora, lo importante de nosotros es que la gente que trajeron aquí eran españoles, pero resulta, para desventaja de nosotros, esos españoles eran analfabetas, no sabían leer ni escribir. Ahora, resulta que nosotros los sanjuaneros tenemos un prejuicio. A nosotros no nos gusta el negro. En cambio, cuando fundaron a San Jacinto, en San Jacinto existía un palenque, que era el palenque de Duanga. Y era un palenque de esclavos. Y Antonio de la Torre trajo de Corozal, de Pileta, de las cajas, un pueblito, los gaiteros, los que tocaban la gaita. Y de ahí viene que San Jacinto se haya distinguido en el folclore de la gaita y ahora la cuestión vallenata. Y por eso nos llevan la ventaja a nosotros. ¿Por qué nosotros nos hemos dedicado a la intelectualidad? Nosotros nos hemos dedicado a la cuestión de la cultura. Nosotros nos hemos dedicado a todas estas cuestiones. Pero nosotros actualmente nos hemos quedado rezagados. Ahora viene un poco de vanidad mía. Con este grupo que está aquí, voy a constituir un grupo, pero particular, no con ayuda oficial ni de alcaldía, sino que nos vamos a constituir, vamos a sacar la personería jurídica, y aquí con la inteligencia y la venia de usted, que es un profesor
que domina la metodología de la historia, que tiene premios en eso, y que a mí, yo dentro de mis investigaciones tengo también un poco de desorden. Yo necesito con usted, y usted cuando intervino, yo le dije, usted cerró con broche de oro, porque usted fue el que dijo, ¿por qué le quitaron el nombre de Diógenes Arrieta a la Normal? ¿Por qué le pusieron Monte de María? Ese es San Juan. Nosotros nos hemos dedicado a fustigarnos nosotros mismos y no hemos dado la importancia que tenemos. Mire, yo no he visto en historia que yo he leído de la costa atlántica un pueblo de mayor inteligencia como San Juan de Nepomuceno. Mire, anteriormente se decía, hay pueblos en la costa donde la inteligencia es peste. ¿Sabe cuáles eran esos pueblos? Sabana Larga en el Atlántico y San Juan de Nepomuceno. Mire, lo que yo les dije en mi intervención, yo no he visto en un parque el homenaje más grande que se haya hecho a un sanjuanero. Usted sabe, la diosa de la inteligencia, rindiéndole pleitesía a Ramón Rodríguez Díaz. Mire, otra, que la desconocen los sanjuaneros, y yo me comparo me perdona la comparación que voy a hacer. Hay otros sanjuaneros que lo tienen totalmente olvidado. Lo tienen Felipe Angulo Bustillo. Vea, Felipe Angulo Bustillo no fue superior a Diógenes, porque Diógenes fue superior desde el punto de vista intelectual. Pero Felipe Angulo Bustillo fue superior, ¿sabe por qué? Porque fue el brazo derecho de Rafael Núñez en la administración. Mire, Núñez cogió a Felipe Angulo Bustillo y lo casó con un militar de Cartagena, de la aristocracia cartagena. Cuando a Núñez me lo acaba de recordar, la hija del general Cardoso, de la aristocracia cartagenera. Núñez, cuando empieza su vida política, lo nombran gobernador de Cartagena. ¿Y a quién nombra secretario de gobierno? A Felipe Angulo. En el año de 1882, Rafael Núñez es elegido presidente de la República de Colombia. Y para que lo sepan, mire, Núñez se metió en el bolsillo a la clase política más desastrosa que tuvo Colombia, los radicales. Los radicales fue una clase política que implementó el libre comercio. El libre comercio era que se podía importar todos los productos de Inglaterra. ¿Y quiénes ganaban? Los aristócratas de Núñez. Se metió en el bolsillo a los radicales de Bogotá y se trajo la presidencia de la República para Colombia y gobernó 4 veces desde el Cabrero. Entonces, este ejemplo que yo les pongo, lo mismo pasa de San Juan. Mire, la capacidad que tiene el doctor Edwin, la capacidad que tiene el licenciado, la capacidad que tiene la profesora Mejía, que es una de las mejores profesoras. Nosotros nos hemos desconocido y no nos hemos dado el valor que tenemos. Entonces, yo he tenido un error, yo he sido un poco romántico. Entonces, me he dedicado a la investigación, pero resulta que para uno dedicarse a la investigación tiene que tener plata. Mire, me van a recordar, uno de Sabana Larga, Ginás, Juan Pablo Ginás, escribió un libro de Felipe Angulo Bustillo. Me mandó a buscar, fui a Cartagena y me llevó al Club Cartagena a preguntarme sobre la vida de Felipe Angulo Bustillo. Felipe Angulo Bustillo fue el orador más grande después de Diógenes Arrieta. Una vez estaba hablando en la cámara, y lo empezaron a chulear. Y le dijo esta frase: oh democracias advenedizas. Hace nomás 15 días los aplausos aquí resonaban en este recinto, y hoy la saliva del vituperio viene a anularme. Entonces, mire, después vamos a apartar a Diógenes, porque ya Diógenes tenemos que apartarlo, y vamos a coger a Felipe Angulo Bustillo. Bueno, entonces me he desvirtuado un poco, pero ahora sí voy a entrar
en el tema. Mire, la Fundación de San Juan, que hoy cumple 245 años, tiene 2 puntos. La ceremonia de fundación, que ya yo les dije, que consistía en la izada del pendón real, una misa campal, lectura de un acta firmada por testigos, nombramiento de alguaciles o cabos de justicia. Y en esto consistía la fundación legal. Entonces, nosotros tenemos que rendirle pleitesía a nuestro fundador, porque ese hombre fue grande. Toda esta obra que hizo, y lo que dijo acá mi compañero Álvaro, después que uno hace las grandes obras, el premio que recibe es la indiferencia. Murió pobre, abandonado, enfermo, ¿entiende? Ya yo llevo ese camino, perdonen que haga esa comparación. Ya yo tengo 78 años, pero le he dicho a mi mujer, puede ser que no me oiga. Le he dicho a mi mujer, yo tengo la edad de mis emociones, ¿entiende? Entonces todavía pienso seguirle sirviendo a San Juan con 2 cuestiones: la educación privada con mi colegio de Aribarrieta Yepe, que lleva en honor a mi padre, y este conversatorio que he tenido en el día 7 y hoy día 10. Entonces, las personas que me acompañan aquí, yo las voy a nombrar para integrar este primer comité. Y a usted, profesor Edgardo, yo voy a apoyarme en usted porque su ciencia histórica no es igual a la mía. La suya es superior porque es más científica. La mía es más tradicional y más de investigación de libro. Profesor, vamos a ver si le damos la palabra aquí al amigo Freddy, que va a presentar su libro, y porque le quiero... Exacto, entonces... Quiero aclarar, él comienza la historia de San Pedro Consolado y hay un apunte donde él dice que el Guamo fue fundado en 1772. Doctor, O sea, primero que San Juan. Y si usted lee la historia que hizo el doctor Abel Ávila en el libro de... ¿Cómo que se llama? Dice que los fundadores del Guamo partieron de lata. bueno, qué bueno que el doctor, porque yo le voy a ceder la palabra al amigo de San Pedro Consolado. Yo también estoy escribiendo un libro sobre Desconsolado, que lo publicaré después. Pero este libro también lleva un poco de sentimiento, porque mi papá nació en Desconsolado y mi abuela nació en Desconsolado. Y mi bisabuelo fue el hijo del primer habitante que tuvo Desconsolado. Se llamaba Ángel Yepes. Y le cedo la palabra. Y del Guamo, yo les voy a decir, yo nací no en San Juan, yo nací en el Guamo, pero me vine para San Juan edad de 10 años y por eso soy sanjuanero. Ya no soy guamero, ya soy sanjuanero. Entonces, pero les voy a decir esto. Los guameros, y ojalá no me oigan porque me pueden dejar. El Guamo no fue fundado en la fecha que dicen los guameros. El Guamo fue fundado en la época republicana, cuando existían los cantones y existía el cantón de Corozal, y San Juan pertenecía al cantón de Corozal. Y San Juan tiene, en el libro que yo lo tengo y se lo puedo mostrar, y tiene el Guamo, agregación de San Juan. Y si el Guamo es agregación de San Juan, no fue fundado, y esa fecha está equivocada. Lo que pasa es que esto es un atrevimiento y yo no lo puedo decir. Lo puedo decir aquí, ¿sabe por qué? Pues estoy en mi casa, ¿verdad? Pero si lo digo allá me pueden linchar. ¿Entiende? Y lo fundó Matías Serrano, un sanjuanero. Matías Serrano, Barrio Serrano.
Y si lo fundó un sanjuanero, coincide con lo que yo estoy diciendo. Y yo tengo el libro donde está todo eso. Muchas gracias y te cedo la palabra. Perdonen que he hablado mucho. Bueno, el doctor Edwin pues tiene el derecho de intervenir porque yo lo cito a él. Lo cierto es que yo no soy historiador, me gusta escribir, pero tampoco soy escritor. Mi especialidad es la psicología, yo no soy nada de esto. Pero yo un día comienzo a hacer algunas averiguaciones sobre Desconsolado, inspirado en la investigación que estaba haciendo el profesor Luis Reyes, que él hace una historia de San Juan en esos tiempos, estoy hablando del 2004, en mes de enero, cuando yo soy trasladado a Bayunca. Entonces pues yo me inspiro, o sea, eso es lo que me motiva. Incluso yo en el libro al inicio lo que planteo es que esto es, o sea, para mí es un placer que pique, sí, y que estimule a una conversación que lo que va a hacer es enriquecer la historia de Desconsolado, sí, porque para mí fue difícil, porque yo averigüé por todas partes. Bueno, no tengo tanto recurso intelectual como para decir en tal o cual parte, sí, sino que llego y resulta de que yo comienzo ya al final de mi cansancio por averiguar si Desconsolado fue fundado o poblado. Entonces pues llego a la Biblioteca Nacional y allá pues me ponen a averiguar y dicen, no, aquí lo único que hay es un librito que se llama La Última Matrona. Ay, ¿quién lo escribe? Edwin Calvo. Ah, ¿y ese de dónde es? Yo pues nací en Desconsolado, pero me crié en Barranquilla. Prácticamente ni siquiera soy desconsoladero porque supuestamente yo soy cartagenero. Sí, entonces yo no sé ni de dónde soy. Bueno, el aporte que me hace el doctor Edwin, lo mismo que el profesor Roberto, yo pues llego a la biblioteca del profesor Roberto cuando lo conozco y entonces pues ahí es donde me dan ya como una luz para cómo iniciar unos escritos que no tenían fines de libro. O sea, era como crear unas memorias allí y guardarlas, ¿sí? Pero me inspira que esto le gusta a la gente del pueblo. Cuando yo empiezo a hablar sobre el chocho, que el chocho en otra parte es una vulgaridad, pero en Desconsolado, y no sé si aquí en San Juan sea lo mismo, es un recipiente de agua, exactamente, ¿sí? Por ejemplo, me inspira otra cosa que en otra parte es vulgaridad, pero que en Desconsolado se llama bicho peludo, ¿sí? Que no es más que una planta que cogen para desparasitar, ¿sí? Entonces, la grande cultura, o yo no sé si la pseudocultura, lo que ha hecho es que nos ha dañado esta cuestión, porque si yo digo bicho peludo en otra parte, pues ya es una vulgaridad, ¿sí? Si yo digo chocho, claro que son estos yo diría que son como unos vulgarismos que nosotros hemos ido, porque no sé si aparecen en el diccionario. Bueno, pero no quiero hablar sobre eso. Dentro de las averiguaciones que yo hago, yo escucho o leo a una historiadora que ahora mismo no recuerdo, que dice, y ustedes están diciendo que son 43, esta señora dice que son 44 pueblos que fundó y refundó Antonio de la Torre y Miranda, pero que su obra fue tan grande que aún los caminos que él creó funcionan, y yo creo que eso lo aprendí yo de usted, ¿sí? Bueno, leí tanto que pues ahorita mismo no preciso los conocimientos, decir de dónde provienen. Otra cosa que yo quisiera que ustedes me aclararan, que es que Antonio de la Torre y Miranda andaba con una cantidad de soldados y andaba obligando a los pueblos que estaban por ahí, que eran pueblos arrochelados, pueblos que se habían salido de la ley e incluso supuestamente el rey del momento no está tan interesado en fundar los pueblos, sino más bien recogerlos, porque eso le equivalía a dinero, ¿sí? Se le estaba yendo la plata. Entonces, pues eso,
Yo pienso que Desconsolado sí existió, fue un pueblo que estaba allí. Antonio La Torre Miranda lo cogió, lo trajo a San Juan, porque San Juan es un pueblo poblado, porque en San Juan no existía nada, según lo que tengo entendido. Llegan... ¿Cuál es la fecha de fundación de San Pedro? No, Desconsolado no es un pueblo fundado, fue poblado. O sea, fueron llegando... ¿Cuál fecha maneja? La tradición oral está muy bien investigada por él, está muy bien investigada, y yo lo felicito. ¿Sabe por qué? Porque esa es la base de la historia, esa es la base de la historia. Pero yo averigüé, y esto sí se lo voy a decir con nombre propio de mi persona, no tiene una fecha de fundación como usted dice, ni tiene que fue poblado. Lo que pasa es lo siguiente, mire, la fundación de Desconsolado tiene que ver con la bonanza tabacalera. El tabaco en Colombia empezó en Ambalema, el Tolima, y el monopolio del tabaco lo tenía un antioqueño caldense. Pero él se viene para la costa, y se radica en lugar cerca a Cartagena. Entonces, la época esa no había comunicación sino a través de caminos de herradura y el río Magdalena. Entonces, hay una tradición oral que yo tomo y dice que un señor apellido Yepes iba buscando el río Magdalena, pero iba cansado, como usted dice, y se queda ahí en esa población. Entonces, y se queda ahí y confunda la primera familia, apellido Yepes Vuelva. Y ese primero que funda es mi bisabuelo, que se llamaba Ángel Yepes Vuelva. Ahora, hay otra cuestión que yo tengo. Iba de tránsito, pero se quedó y ahí viene. Río Magdalena. Transportar el ganado. Sí. San Juan, San Pedro Consolado. Por aquí se Sí. llamaba Río Magdalena. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Entonces yo voy a terminar, pero me perdonan que yo tengo un error y es la emoción. Lo puedes dejar abajo. Bueno. No, así, bueno. No están abajo en la pierna. Ahí sus piernas. Bueno, entonces para terminar, oiga, para terminar, el libro mío se fundamenta en que Desconsolado lo fundó la bonanza tabacalera. Y yo tengo la constitución política de ese año, que le saqué fotocopia en Cartagena. Y resulta que la ubicación de los corregimientos de San Juan está Desconsolado, pero los corregimientos de San Juan, incluyendo Desconsolado, aparecen legalmente en la Constitución de 1858, en el año 1870. La ley 20, ¿no? La ley 20 de 1872. Y ya le digo a los sanjuaneros, el primer corregimiento que tuvo San Juan fue Carreto. Y Carreto fue fundada por los castellares, y como dijo su pariente aquí en el día del sábado, cazaban tigres, y tuvo un incidente con el cura Foción porque le iba a quitar la tierra y cogió el machete y el cura salió corriendo. Bueno, me perdonan, pero yo, el libro mío va a demorar. ¿Cómo no? Bueno, yo voy a decir varias cosas. Una es que precisamente una de las hipótesis que yo planteé en mi tesis de grado de maestría, que no es mi hipótesis, es una hipótesis más bien de un filósofo llamado Paul Ricoeur, y es que la memoria no es individual, la memoria es colectiva. Y eso es lo que necesitamos nosotros hacer en San Juan
y en los Montes de María. Convertir todos esos libros que se han escrito desde cada esfuerzo individual, porque ha sido verdaderamente un esfuerzo individual y loable, con sus propios recursos, como lo ha hecho el doctor Edwin, como lo ha hecho el profe, y como lo está haciendo ahora el compañero de San Pedro, porque ha sido con sus propios recursos, y el profe lo ha dicho, investigación necesita recursos, hay que convertirla en una propuesta colectiva, y esa propuesta colectiva tiene que nacer de la colectividad, y yo pienso que esa colectividad ya está aquí en ciernes, se está formando. Ese es entonces un poco la propuesta con la que yo había cerrado, que llegué tarde, y con la que voy a seguir planteando la posibilidad de nosotros construir esa memoria colectiva. Y es una memoria colectiva que entonces va a implicar crítica, va a implicar posicionamiento y va a implicar que esa memoria se construye con esa crítica y contracrítica, ¿verdad? Precisamente en esa construcción, Pedro les había comentado que nosotros somos docentes también de la Universidad de Cartagena y yo tengo acceso ahí a lo que se llama el repositorio. Y yo me encontré con un libro que publicó una historiadora que se llama Nancy Patricia Correa. Ella es historiadora de la Universidad de Cartagena y hizo un artículo como candidato de magíster en museología de la Universidad Nacional. Y me encontré con un artículo que se llama Poblamiento y Consolidación Territorial de San Jacinto, 1776-1850. Mire el periodo, doctor. El periodo oscuro del que usted habla. Aquí está. Y esta mujer hace todo un recorrido de cómo ella hizo esa investigación. Fue a los archivos al Archivo Nacional. Incluso estuvo en el Archivo de Indias en Madrid. Y también acudió a mucha memoria oral. Y acudió a un elemento que tiene San Jacinto que yo creo que San Juan no tiene, y que son las partidas de bautismo, porque tengo entendido que aquí la iglesia se quemó y esas primeras partidas de bautismo aquí no existen, pero San Jacinto sí las tiene. Entonces, ella plantea aquí unas interesantes teorías. Una, ella contradice a Antonio de la Torre en sus apuntes, porque Antonio de la Torre dice que esto estaba despoblado. Y ella dice que eso es mentira. Aquí sí había gente. Lo que pasa era que a la gente no le gustaba vivir junta y formar un pueblo, sino que le gustaba vivir era en los montes, en las fincas. Y Antonio de la Torre y Miranda lo mandaron para esta región, que entre otras cosas de dónde viene, ella también hace referencia aquí de dónde viene el nombre de María. Y es que aquí se fundó para tratar de hacer un primer intento de poblamiento de esta región, de los Montes de María, de la región de la montaña. Alonso, hermano de Pedro Heredia, lo mandaron a fundar un pueblo y él lo llamó María. Dicho pueblo, según esta historiadora, fue despoblado, la gente se fue. ¿Por qué se fue? Porque los atacó una sequía. Y se fueron probablemente a vivir a la otra María, que hoy es la María la Baja. Y dice que probablemente ese pueblo quedó que estaba cerca de San Jacinto o del Carmen, por ahí en esa zona. Y hace referencia a Duanga. Resulta que Duanga es una expresión africana. Y por lo tanto, entonces aquí hubo palenque, que San Basilio de Palenque no era el único. Había una multitud de palenques en toda esta región. Entonces dice que los Montes de María siempre han sido un lugar de tránsito, de recorrido de personas que van en búsqueda de comercio de un lugar a otro, y que la gente no se quedaba y los españoles estaban haciendo el esfuerzo de conformar pueblos con el objetivo de cobrar impuestos. Eso era lo que estaban buscando, cobrar impuestos. Y lograron, con Antonio de la Torre, por así decirlo, a pesar de que ella lo contradice, después lo enriquece planteando de que fue uno de los que logró que por lo menos se quedaran.
Pero dice que estos primeros pueblos aquí padecieron mucha pobreza al inicio. Hace referencia a un obispo que viene de visita. Yo les voy a mandar el artículo, que es muy interesante. Hay un obispo que vino de visita y dijo que la gente estaba pasando mal, que las iglesias eran en Palma y Bareque, que los sacerdotes vivían muy mal, que no tenían ni vasos para hacer los ritos. Y principalmente San Jacinto, porque según lo que plantea esta historiadora, San Jacinto era como la especie de capital. O sea, Carmen de Bolívar, Ovejas y San Juan eran como especies de corregimiento de San Jacinto. San Jacinto era como la sede principal. Entonces a San Jacinto le quitaron ese digamos, nombramiento principal y se lo dan al Carmen de Bolívar precisamente por la situación, digamos, de miseria en que está. Y luego obviamente empieza a hablar de cómo se da el poblamiento y aparece todo el tema del tabaco, cómo el tabaco de Ambalema entró en crisis y los compradores de tabaco de Alemania empiezan a montar factorías en esta zona y ahí es donde viene el gran poblamiento, principalmente de Carmen de Bolívar y de San Juan, que empieza a manejar capital y a montar ganaderías, que fue prácticamente, que eso sí entonces hizo que la gente se quedara, ¿verdad? Pero entonces ahí, partiendo de esto que yo leo, entonces lo uno con lo que planteó el compañero de San Pedro, y es que precisamente San Pedro era como un poblado de cruce, ¿verdad? De búsqueda de salida hacia el río Magdalena para llevar el tabaco, llevar el ganado y lo llaman el pan coger. Y llegó un momento en que decidieron quedarse y fundar allí el pequeño poblado. Y así se formó. Entonces, bueno, hasta ahí dejo yo mi intervención. Y lo que es la investigación. Sí, se la doy del CAP. Mire, en lo que dice el profesor Edgardo coincide. Mire, existió un pueblo que se llamaba María, que quedaba cerca a lo que hoy es María la Baja. Pero los de María migraron, o para decir mejor, emigraron al Carmen de Bolívar y fundaron María la Alta. Pero pasó algo que los habitantes de María la Alta se volvieron nuevamente a María la Baja. ¿Entiende? Por eso el Carmen fue refundado. Ahora, lo que dice de Antonio de la Torre y Miranda, menos mal que usted lo dice, que ellos coinciden. En esta región lo que había era arrochelados. Arrochelados eran personas maleantes que andaban huidas y se escondían en la selva. Por eso viene Antonio de la Torre aquí, para combatir esa pila de maleantes, porque andaban arrochelados y andaban haciendo daño, con ayuda de los esclavos que invadían las haciendas, ¿entiende? ¿A quién es que le voy a dar la palabra? Yo quisiera, como el doctor Edwin, el profesor Roberto, me ayudaran. O sea, el propósito de este proyecto de libro, Consolado, precisamente despertar la inquietud para el diálogo, ¿sí? Para que, o sea, hayan aportantes y que la historia se haga más rica. Porque de hecho yo salgo de nada porque no encuentro nada. Entonces, sí les agradezco el aporte que todos hagan, porque en la medida en que todos construimos historia, pues la enriquecemos más. García Márquez dice de que la historia de un pueblo no es lo que se ha vivido de ese pueblo, sino lo que se recuerda, ¿sí? Lo recuerda el pueblo, sí, lo que se ha contado. Entonces, pues, dentro de lo que está contándose de Desconsolado, pues habrá muchas cosas que no son ciertas, ¿sí? Pero que si todos contribuimos, no solamente vamos a enriquecer esta historia, sino que también la vamos a hacer nuestra, ¿sí? O sea, voy a sentirme que soy coautor de esta historia que no se conoce, o por lo menos yo no la conocía, y que gracias al esfuerzo que hemos unido, hoy en día se conoce mi historia. Porque les cuento una cosa, yo quedo sorprendido que de la última generación hasta la 3 siguiente, comenzando desde la última,
no la primera, la gente no conoce. En Desconsolado la gente no sabe quién era el bisabuelo, ni quién era el tatarabuelo, ni esa cuestión, ¿sí? Entonces, de pronto lo llamativo del libro de pronto no es tanto por la exactitud histórica, sino por la tradición oral, ¿sí? O sea, la gente queda emocionada, queda entusiasmada y dice, en Desconsolado todos somos una familia. No metiste, perdón una cosa, no metiste algo que no te voy a decir. Ustedes no saben que el modo de hablar en Desconsolado, esa entonación que tiene, ¿entiendes? Eso está en mi libro. Una vez sale un disco, pájaro del monte, pájaro del río, cuando va volando se le oyó el zumbido. Dice, mierda, ahora sí nos fregaron. Entonces, ¿saben qué hicieron? Son inteligentes. ¿Saben lo que hicieron? Pájaro del monte, pájaro del río. Cuando va volando se le oye el tropeo. Bueno, continuamos en este Facebook Live en el marco de los 245 años de fundado de nuestro pueblo, San Juan de Pomuceno. Vamos a continuación a escuchar el Sasi Sarabia, que también se vincula a los 245 años de fundado de nuestro pueblo. Estamos aquí en el Colegio Darío Arrieta Yepes, con su rector, licenciado Roberto Arrieta. Bienvenidos a el conversatorio. Bueno, buenas tardes para todos los que existen y persisten. Yo quizás no estoy tan nutrido en historia como ustedes, pero me gusta y me apasiona conocer y saber de dónde venimos y las cosas que nos han hecho surgir. Entre eso, pues, la inteligencia que nos caracteriza, son cosas que hay que resaltar. Entonces, hoy que estamos prácticamente resaltando ese gran hecho importante, como son los 245 años de San Juan, pues me hubiese gustado ser tan viejo como mi pueblo para vivir en carne propia todos los eventos, todos los acontecimientos que se dieron sobre este suelo y bajo este cielo. Entonces yo como compositor, pues, no relato la historia de mi pueblo, pero sí doy a conocer mis expresiones musicales. Entonces me vengo destacando como compositor, ya mencioné, tengo alrededor de 40 canciones y en esta ocasión voy a compartir con ustedes una canción que lleva por título Ataraxia. Es una canción que tiene inicios en el año 2013. Los primeros 4 versos nacieron en el 2013 y fueron 4 versos que quedaron huérfanos. En el 2019, bajo el afán de surgir como compositor reconocido aquí en este pueblo, tuve la necesidad de crear una canción que fuera ilustrativa de ambiente, de cosas naturales, de vivencia. Y es cuando tomo esos 4 versos iniciales de 2013 y en 2019 continúo la canción. Hice la canción, lo último que le puse fue el nombre. La canción lleva por título Ataraxia. ¿Qué significa ataraxia? Es un término griego. Significa tranquilidad, serenidad, imperturbabilidad. A mí prácticamente nada me perturba, nada me preocupa, nada me agobia. Entonces yo prácticamente soy una ataraxia. Y escuchen, pongan atención a todo lo que relata Ataraxia. San Juan, de tu hijo, el invencible, el Sasi Sarabia. ¡Vamos, Tarza! Mirando a través de un tamarindo, la luna se torna más hermosa. Lo sé porque lo comprobé yo mismo. Vi tus ojos de rosa, serena y escampa nuevamente. La tierra necesita esa abundancia. Las flores en invierno no perecen, liberan su fragancia. El arroyo, el cauce trata de seguir. Con un paso lento agua va moviendo y una garza blanca prefiere partir porque no consigue nada de alimento. Y en el agua el reflejo de aquel cielo gris que en silencio el río termina virtiendo. Como ver una montaña brillando en la lejanía, reverdecen en invierno y así reviven los sueños de aquel hombre que cultiva
como el brillo de la aurora cuando va de amanecida y el silencio de una noche de ilusiones vespertinas. Ver cómo se cubre el cielo de esas nubes blanquecinas. Ver cómo se cubre el cielo de esas nubes blanquecinas. Encapotado, 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 el cielo está encapotado. Encapotado, 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 el cielo está encapotado. El arco iris, el sol refleja los 7 colores sobre una banda en gotas de sereno. La madre en parto aguanta los dolores hasta de un hijo ajeno. Efímera es la realidad del ser, el tiempo del Señor siempre es perfecto. Algunos nacen al atardecer y en la mañana muerto. A cantarle al mundo yo quise venir para que el folclor se me ponga contento, que toda esta gente se acuerde de mí, para que mis notas vivan con el tiempo, que las buenas letras nunca tengan fin y que el vallenato mueve el universo. ¿A dónde se van las olas cuando el mar está calmado? ¿A dónde se van las nubes y se ven otras virtudes cuando el cielo está estrellado? ¿A dónde se van las nubes y se ven otras virtudes cuando el cielo está estrellado? Como el brillo de la aurora cuando va de amanecida y el silencio de una noche de ilusiones vespertinas. Ver cómo se cubre el cielo de esas nubes blanquecinas. Ver cómo se cubre el cielo de esas nubes blanquecinas. Encapotado, 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 el cielo está encapotado. Encapotado, 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 el cielo está encapotado. Y ve, encapotado, 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 el cielo está encapotado. 2019, dentro de las 6 mejores canciones del festival, Ataraxia es una de mis canciones más ilustrativas, más representativas. El contenido que tiene la canción. Pura naturaleza, pura naturaleza. Algunos nacen al atardecer y en la mañana muerto, un tipo de mosca que se llama Epermeróctora, nace en la tarde y en la mañana ya no existe. Y esas madres, las madres que en el pedazo de la canción que dice que crían hijos ajenos, son esas madres que tienen a los hijos pero que los regalan, ¿sí? Los ceden a otra familia. Entonces la canción integra un poco de todo lo que es la naturaleza y el vivir cotidiano del ser humano. Habla de campesinos, habla del arco iris, habla de las nubes, habla del mar, habla de las olas, habla de la noche, el día, el sol, el campesino, los cultivos. Entonces, un poquito de mi arte musical quería compartir con ustedes, ya que estoy dentro del contexto de lo cultural, de parte del... Tiene inspiración, y estamos hablando de inspiración, de esa inspiración que tuvieron estas personas ilustres, sí. Aquí presentes saben que yo soy una persona de escaso estudio. Yo lo que escribo es por atrevido. Voy a leer aquí algo de mi historia. Si está malo, pues me pueden perdonar. Pero es interesante porque muchos no saben de estas historias. Aquí los sanjuaneros pueden saberlo, para ese foráneo no lo sabe. Voy a contarles sobre el nacimiento del patrono San Juan Nepomuceno, terminando con el día de su fundación, que dice: propia historia de San Juan Nepomuceno. El patrono San Juan Nepomuceno nació en Bohemia, Checoslovaquia, en la ciudad de Nepomuk, en el año 1250. Su doctorado y estudios religiosos los hizo en la Universidad de Padua. Fue párroco en la ciudad de Praga, donde el rey Wenceslao lo nombró como confesor de personas importantes como príncipes, condes y marqueses. San Juan Nepomuceno fue misterioso,
En vida hacía milagros. Fue honesto, sincero y firme en serenidad, hasta tal punto que jamás ofendió o divulgó a otras personas, aunque tuviera conocimiento de cualquier anomalía de ellas. Por lo tanto, mejor prefirió la muerte antes que declarar la confesión de la reina. De ahí el rey se llena de pasiones y cólera contra el mártir, ordenando su asesinato. Juan fue torturado y atado su cabeza pegada a los pies, y desde un puente fue lanzado su cuerpo al río Moldava. Su cuerpo fue rescatado y le dieron cristiana sepultura. Este hecho fue en el año 1303, teniendo la edad de 53 años. ¿Está bien redactado o no está bien redactado? Que no sea así. Aquí tiene unas décimas, pero yo voy a contarles algo de estos relatos. Viene sobre la fundación. Sí, sobre la fundación voy a decir las décimas. ¿Quiénes fueron las principales personas que trajo Antonio de la Torre cuando venía de fundar los pueblos de acá arriba? Memoria histórica, Fundación de San Juan Nepomuceno. ¿Qué es memoria histórica? Memoria histórica es saber y escribir ampliamente los sucesos históricos del antepasado y del presente. Por ejemplo, San Juan Nepomuceno, este glorioso municipio lleno de paz, de cultura y de talento, fue fundado por el comandante español don Antonio de la Torres y Miranda, el día viernes 10 de agosto del año 1776. A las 10 de la mañana llegó a este hermoso valle en compañía de 25 soldados de Cartagena, ordenado por el gobernador Juan Pimienta, más 20 negros y marrones que cogió de paso por San Basilio de Palenque. Llegó a este hermoso valle con un total de 45 acompañantes, encontrando aquí un pequeño pueblito llamado el Valle de los Carretos. De la Torre lo bautizó San Juan Nepomuceno. Ahora viene la décima sobre la fundación. Oye, pueblo sanjuanero, la voy a recitar, la garganta no me da. Oye, pueblo sanjuanero, doy una explicación referente a tu fundación, escuchen al decimero. Decir la verdad yo quiero con explicación completa, porque mi musa inquieta todo lo tiene grabado. Hoy escuchen con agrado la memoria de este poeta. Voy a referir la historia de San Juan, su fundación. Aprovecho la ocasión de tener buena memoria. Mi talento es una gloria que gime en el firmamento. Por eso vivo contento, escribiendo y cantando, y en mi cerebro guardando para referir contento. La historia es como es, de tu mente no se borre. Llegó Antonio de la Torre, fresco como un ciprés. Agosto, viernes 10, 1776. Como todos entendéis, los indios sorprendidos, de las Torres fue recibido del cacique que era el rey. Había un jardín florido de jazmines y margaritas y palmeras muy bonitas, los indios orgullecidos. Girasoles florecidos y lirios de los arroyos. De la Torre vio desarrollo en los indios Malibú. Dijo, aquí está la gran virtud de este jardín de los criollos. San Juan era llamado el Valle de los Carretos. Yo escribo lo correcto, por indio fue habitado. De la Torre con agrado encontró un caserío, total de 30 bohíos, los que saben explicarán. Él lo bautizó San Juan, hoy hermoso pueblo mío. Esta historia natural, verídica y completa. Esta historia natural, verídica y completa, de las Torres en Pileta, hoy es el pueblo Corozal. De allá trajo personal, voluntarios caminantes, eran pocos los habitantes que los carretos tenía. La ley española exigía para un pueblo excitante.
Los colones aquí traídos de San Benito y Pileta, doy explicación completa con nombres y apellidos. Aquí no fueron nacidos señor Manuel de Tapia, Pedro de Ávila se destapa sus grandes capacidades, y vino José Andrade, Isidro Vázquez se destaca. Mi talento en avance, con capacidades grandes, vino Feliciano Hernández y vino Javier Sánchez. Que mi saber no se enganche, mi escribir es un vicio. Vino José Aparicio, de la mente nada borro. Vino José Chamorro y vino Angulo Dionisio. Fue el personal que trajo de Pileta. No me lleven la contraria, lector aprende y enseña. Llegó José de la Peña y llegó Javier Arias. Es historia necesaria, por eso el tema sigue. Llegó José Rodríguez, Tadeo y José González. Son apellidos actuales que en el pueblo los consigue. Muchos sí lo comprueban, otros dicen es embuste. Llegó Jerónimo Luque, llegó Juan Barrio y Esteban. Pido la verdad no deban, pido la verdad no deban. Aquí llegó Alberto Plaza, Albino Vuelva no atrasa, Martelo ni Juan de la Rosa. En esta tierra hermosa todos hicieron sus casas. 245 años cumple el pueblo de fundado por un español afamado que nunca sufrió engaño. Un comandante extraño a esta llanura llegó y al pueblo lo bautizó San Juan Nepomuceno. Si es mentira me condeno, es tierra bendita de Dios. Muchas gracias. Intervención de poeta Adriano Yepes. Tenemos Manny que va a cantar una décima, entonces para que usted cierre el... Canta, Manny. Para que usted cierre el conversatorio. Estamos en la conversa o el conversatorio, pero falta un escritorio o nos falta una mesa para escribir lo que uno expresa de la manera legal, que sea sin mucha afán. Así mi mente anda, como Antonio de la Torre Miranda, el fundador de San Juan. Hay un momento histórico en la vida de nuestro pueblo que nosotros debemos también aclarar, así como ya hemos estado aclarando cómo llega Antonio de la Torre Miranda. Hay unos años que hay que aclarar, y son esos años de 1800 a 1815. Ustedes saben que de agosto a diciembre de 1815 ocurrió el sitio de Cartagena, 105 días y en ese tiempo Pablo Morillo toma la ciudad de Cartagena, que aproximadamente debía tener 10.000 habitantes. La historia dice que mucha gente de la ciudad de Cartagena, al ver la inminencia de la toma de la ciudad por Pablo Morillo, que era un tipo demasiado cruel, no iban a esperar y que lo más probable es que a muchos de ellos los iban a matar. Los iban a fusilar. Entonces, por distintos sitios, porque Pablo Morillo se sitúa acá en Turbaco, en el Cerro de la Popa y en otros sitios, donde trata de cercar para que no salga la gente. Muchas de esas gentes de Cartagena salieron como fuera. Unos cogieron para las islas del Caribe, y otras cogieron para acá, para la región que hoy es los Montes de María. A raíz de esa dispersión de la gente, San Juan Nepomuceno se nutrió de gente
que fueron representativas de estos pueblos, de pronto por su gran inteligencia, su capacidad para el trabajo. Específicamente, como aquí está un descendiente de la familia Rodríguez Bustillo y Rodríguez Diago, y específicamente del sacerdote Foción Rodríguez, yo quiero aclarar si los tres hermanos, Poliarco, Librada y Foción, llegaron jóvenes o llegaron ya maduros, hechos, ya siendo unas personas adultas de San Juan Nepomuceno. Porque oí una versión que dijo que el cura Foción Rodríguez, cuando llegó a San Juan, ya era sacerdote. No estoy de acuerdo. Le doy la palabra a Álvaro. La referencia... Hay una referencia que no se sabe si ya nació en San Cayetano o nació aquí. Porque ellos de Cartagena se movilizaron, fue a San Cayetano. Y ahí se trasladaron aquí. Después que te venga Álvaro, La referencia... tengo la fecha. Sí. Padre ¿De Foción cuándo María llegaron? Rodríguez vino Mire, un niño aquí. eso fue lo que nutrió a San Juan y comenzó el poder económico de estos pueblos. Esa familia. La referencia histórica que tenemos es de que los tres hermanos Poliarco, Librada y Foción llegaron desde San Cayetano y se radicaron en San Juan. Pero así con precisión la fecha de cada uno de los integrantes, eso no conozco con exactitud. Entonces la historia dice, Poliarco se radica en San Juan Nepomuceno y contrae matrimonio con la distinguida dama de Corozal, Mercedes Diago, y funda su familia aquí. Librada se casa con un distinguido médico Lorenzo Pareja, cartagenero, y nace los Pareja Rodríguez. Y el cura se dedica a sus estudios sacerdotales. Dice así, entiendo que cuando se dedica a sus estudios sacerdotales es joven todavía. El viejo no va a estudiar. No. Sí, un viejo no iba a estudiar todavía. Que dice Sí. que Foción Rodríguez llegó ya a ser Sacerdote ya. en 1950. 1850 a posesionarse en la iglesia. Sí, eso es cierto, se posesionó. Pero entonces, es probable que él en ese momento sí era sacerdote, llegó de sacerdote. Es cierto. Pero la vida de él, sí. eso es lo que... Es cierto que los estudios sacerdotales no los iba a hacer en San Cayetano ni aquí. Sí, tuvo que haberlos hecho en alguna parte. En otra parte. Por eso. Entonces esa gente llegó Sí, joven, algún o sea, ellos seminario. no llegaron adultos, Llegaron jóvenes. adultos, pero no viejos en el sentido de viejo, ¿no? como dicen. Sí. Miren, yo he investigado y les voy a decir cuál es mi apreciación. Foción Rodríguez, su hermano Poliarco Rodríguez Bustillo y Librada, Eran tres hermanos, salieron de Cartagena en 1816 y se radicaron en en San Cayetano. De San Cayetano, por el negocio del tabaco, se trasladan a San Juan Nepomuceno. Ahora, la otra familia que llega a San Juan es la familia Bustillo, 1820. Y los Bustillos llegan a San Juan por un hecho histórico también. Un hermano de los Bustillos lo mataron como prócer en Cartagena, Julián. Y la hija de él se casa con el hermano de Rodríguez Torice de Cartagena. Los Rodríguez de San Juan vienen de la descendencia de los Rodríguez Torice. Manuel Antonio Rodríguez Torice era hermano del Rodríguez Torice de Cartagena. Yo tengo un estudio sobre las familias en San Juan. La que tengo completa es la de los Arrieta y la de los Bustillos. Los Bustillos llegan en 1820 y llegan dos Bustillos, porque el otro lo matan. Y entonces, esos Bustillos son los que van a formar la familia Bustillo en San Juan. Para la próxima que vamos a hablar sobre las familias en San Juan,
yo tengo también una inquietud que le tengo que aclarar a Bustillo. A Bustillo, ¿entiende? ¿Entiende? Yo estoy haciendo el estudio de las familias en San Juan. Por ejemplo, los Arrieta los tengo completos. Entonces, pero eso queda para otra oportunidad. Bueno, la verdad es que hemos pasado un rato agradable. Hemos aprendido, hemos recordado un poco de cosas. Y como dijo el profesor, la historia no la escribe una sola persona, ni nada lo hace una sola persona. Un pueblo no lo forma una sola persona. La familia, por eso se lo dije. El libro del profesor Freddy Machado tiene una gran importancia porque la vida, la formación de los pueblos no las hacen la familia esa a quienes le rendimos pleitesía. Yo siempre he dicho que nosotros hemos estado rindiéndole honores, pleitesía a varios personajes de aquí de San Juan. Y cuando verdaderamente los cogemos y los sentamos aquí en San Juan a ver qué hicieron por San Juan, de pronto no han hecho nada. Por ejemplo, Diógenes se fue, no quedó nada. Felipe Angulo Bustillo se fue. El único que retornó a su tierra y que vino a morir y desgraciadamente tuvo un problema de familia fue el doctor José Ulises Osorio. Cuando ya era famoso, había hecho muchas cosas. En el año de 1933 dijo, voy a morir a San Juan Nepomuceno. Se vino y se estableció en la casa de Popo Ricardo. Desafortunadamente, una hija de él se fue con Manene. Y eso le causó la conmoción que se fue volando de San Juan y no regresó nunca más, que murió en Barranquilla. Entonces, es verdad que nosotros debemos estudiar las familias, porque las familias son las que han engrandecido estos pueblos. Leyendo su libro, usted va aclarando ese tejido de las familias y va diciendo, fulano es el abuelo del bisabuelo del otro, y así y así. Es como 100 años de soledad en las generaciones de los Buendía. Van diciendo y van diciendo. Bueno, esa metodología fue la que yo también utilicé, porque no solamente en los pueblos tenemos a Diógenes Arrieta, aquí en San Juan, a Ramón Rodríguez, Gabriel Rodríguez, Aquiles Arrieta Barrios, que fue senador de la República, y los Bustillos, de donde nace Diógenes, Faraón Pertú, que también fue importantísimo. No, nosotros hemos tenido personajes de suma importancia en nuestro pueblo. Por ejemplo, aquí en San Juan siempre hay que alabar a un señor que se llama Luis José Sánchez Sierra, que le decían el Pavo Negro. Muere en 1924 y había nacido por allá como en el 1886 o antes. Y si nosotros averiguamos la vida de este personaje, que fue futurista, trajo el teléfono, montó un cine, bueno, hizo maravillas en este pueblo. Entonces, todas estas cosas hay que recobrarlas, hablar de ellos. ¿No es así? Porque de pronto nosotros estamos afincados, nos hemos centrado en Diógenes Arrieta, pero Diógenes Arrieta es un personaje que de pronto no ha convivido ni está conviviendo con nosotros. En cambio, otros personajes de carne y hueso que sí vivieron en este pueblo, verdaderamente a ellos debemos también estudiarlo y alabarlo y hacerles el seguimiento. Aquí hay una cantidad de personajes que son de suma importancia y que nosotros, con el transcurrir del tiempo, los vamos a citar. Pongo como tarea para todos que le pidamos al alcalde de San Juan que para rendirle el verdadero homenaje se le haga una estatua a Antonio de la Torre y Miranda,
porque Antonio de la Torre y Miranda es el primer personaje importante que tiene este pueblo y que debe estar al lado de Diógenes Arrieta. Y al lado de Diógenes Arrieta debe estar Felipe Angulo Bustillo. Claro. Y hay que bautizar algo con el nombre de Antonio de la Torre. Probablemente es el desconocimiento que la gente tiene de quién fue Antonio de la Torre y Miranda. Porque la mayoría de la gente que llega al consultorio mío, yo tengo la foto de Antonio de la Torre y Miranda puesta ahí. Y apenas llegan se quedan mirando al viejito. Y como tiene una vestimenta rara, dice, caray, ¿y ese tipo quién es? Algunos me dijeron, oiga, ¿y usted por qué tiene a Tomasito Lovero? Bueno, agradezco a todos ustedes y le doy la palabra a mi profesor. Mire, como lo ha dicho el profesor, ya este grupo queda aquí. Los pedestales del grupo va a ser el historiador usted y Pedro Mejía. Yo voy a asesorarme con ustedes y el próximo estudio va a ser la familia Agustillo, la familia Angulo y José Ulises Osorio. Lo que dijo el doctor, el hombre más punto, Ulises Osorio. ¿Saben que lo votó? Que la hija lo traicionó. Se fue. Muchas gracias. Necesito de salud. Tiene una canción. Necesito de salud.